bancada del Partido Socialista, Juan Santana, quien además es el impulsor del proyecto de ley Hijito Corazón. Le damos la bienvenida vía Zoom. ¿Cómo está, diputado? Gracias por conectarse con Matinal Nuestra Casa. Hola Camila, Luis, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Buen día, diputado. Bueno, lo decíamos al principio, no hay relación, no hay parentesco, solo alcance de apellido, para aclararlo desde el principio. Para preguntarle también cómo nace este proyecto, entendiendo que de a poquito también se van liberando los datos del censo que van mostrando una sociedad más longeva. Bueno, efectivamente, Luis, nuestro país hoy día, y lo supimos también a propósito de la discusión de la reforma de pensiones que me correspondió presidir en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, tiene aproximadamente 16,5% de su población que son adultos mayores. Estos son casi 3 millones de personas en total en Chile. Pero esa población se prevé que para el año 2050 va a aumentar al doble, a un 32%. Es decir, Chile, tal como se ha señalado innumerables ocasiones, va a ser un país con un segmento etario de la población compuesto principalmente por personas mayores. Un tercio de la población chilena van a ser personas mayores. Y naturalmente que para eso el país tiene que prepararse, tiene que generar políticas públicas que permitan llevar adelante una vida digna, particularmente a este segmento de la población. Y ahí el valor, por supuesto, de la reforma al sistema de pensiones que se aprobó en el Parlamento, pero eso, bajo ningún punto de vista, es suficiente. Sobre todo si es que consideramos además una cifra que se entregó ahora entre el año 2018 y 2025, que es la que nos preocupa, que es que son 11.000 las personas mayores que están abandonadas en recintos hospitalarios de nuestro país, de las cuales un 32% además tiene problemas de malnutrición, develando un problema de ingresos económicos también. Entonces, a partir de ese diagnóstico, a partir de esa proyección que se hace principalmente de las personas mayores en Chile, es que nace esta iniciativa que contempla varias cosas, pero quisiera más bien remitirme a 3 de ellas que creo que son las más relevantes. La primera de ellas tiene relación con agravar las sanciones de lo que hoy día es un delito, que el abandono hoy día en Chile ya es un delito que está agravado por una pena máxima de 541 días. El proyecto lo que hace es aumentar ese delito, me refiero a su sanción, a 3 años. Y por otra parte, también en lo referente a lo procedimental, hemos observado que no existe dentro de nuestra justicia, y particularmente en los tribunales de familia, un procedimiento especial para poder abordar los temas de abandono, y este proyecto también lo que plantea, el segundo pilar que plantea, es crear un procedimiento especial dentro de los tribunales de familia para no solamente agilizar este tipo de demandas, sino que también para considerar y darle un tratamiento especial considerando las innumerables aristas que tiene. Y en tercer lugar, que creo que es lo que más ha llamado la atención del proyecto, lo que se plantea es propiciar el uso del actual Registro Nacional de Deudores que es utilizado en la denominada Ley Papito Corazón. Existe un registro de deudores de pensión de alimento, pero esa condición, la de deudor de pensión de alimento, no se remite únicamente a la relación del padre que no cumplió en la crianza, en el cuidado de sus hijos, sino que también hace más bien referencia a el vínculo parental que se da en esta ley, en la Ley Papito Corazón. Hay un vínculo conyugal que también puede ser una condición sine qua non para que exista una deuda de pensión de alimentos, pero también además el Código Civil habla de una relación ascendiente, es decir, de padre a hijo, en las circunstancias que éste estuviese abandonado y en la circunstancia de que el adulto mayor decida hacer una demanda para que a los hijos que no cumplen finalmente económicamente con sus padres se le pueda hacer una retención ya sea de su salario o ya sea de sus fondos previsionales. Muchas personas, con esto termino, nos han preguntado qué pasa en aquellos casos en donde el padre, por distintas razones, incurrió en vulneraciones a la hora de cumplir el rol de la crianza, el rol de padre. Bueno, el segundo pilar al cual yo hago mención, el de los tribunales de familia, precisamente se crea este procedimiento especial para aquello, para que aquellas personas demandadas también tengan la posibilidad, como en cualquier proceso judicial, de hacer sus descargos y también de atestiguar y de corroborar que finalmente la persona adulto mayor no cumplió con su labor y naturalmente en esas situaciones la persona queda eximida, digamos, de esta ley. Eso es a grandes rasgos lo que contempla el proyecto Hijito Corazón, y queremos principalmente, el objetivo que tiene este proyecto es intentar forjar una cultura del cuidado, de la corresponsabilidad también en lo referente al cuidado de nuestros adultos mayores y particularmente de sus familias.
Si hay un punto que también es importante, diputado, me parece que es el acompañamiento durante la hospitalización, procesos médicos de adultos mayores, algo como lo que ocurre hoy día con los niños, ¿cierto? Las guaguas, ¿verdad? Que pueden ser acompañadas y que deben ser acompañadas por ley, se tiene que garantizar ese espacio para sus cuidadores. Ahora, volviendo al punto de esta pensión de alimentos respecto de los padres, solo para aclarar el punto, este proyecto no viene a establecer una pensión porque eso es algo que en nuestra legislación ya existe. Ya existe la posibilidad de que padres demanden a sus hijos por alimentos. Esto lo que viene a hacer un poco es a dejarlo en la misma categoría quizás al deudor de esta pensión respecto de sus padres como hoy día el deudor de alimentos por sus hijos, ¿no? Claro, efectivamente hoy día los adultos mayores ya pueden hacer esta demanda, pero hemos corroborado que no existen casos en donde personas mayores denuncien principalmente por un tema de información. Por eso el proyecto, junto con lo que usted señala, Camila, relacionado con la modificación a la ley de los derechos del paciente, que en el fondo garantiza el mismo derecho que tiene un niño o una niña que está en un recinto hospitalario a ser acompañado por parte de un familiar. Finalmente también lo que hace el proyecto es obligar a los recintos hospitalarios y también a las instituciones públicas que están vinculadas con personas mayores, los centros de salud familiar, los CELEAM, los CEDIAM, a informarle a las personas mayores acerca de sus derechos y orientarlos respecto a la posibilidad que tienen de hacer esta denuncia. Hemos conocido, gracias a esta iniciativa, una serie de situaciones. Por ejemplo, el otro día me escribía una persona de la comuna de Alto del Carmen, que es el distrito que me corresponde representar, en donde mayoritariamente hay una tasa de personas mayores, y me contaba la persona, el joven, que él había asumido la responsabilidad del cuidado y de la colaboración económica con una persona mayor, de la cual era sobrino nieto, en circunstancias que esa persona mayor tenía 7 hijos, los 7 a juicio de él, con posibilidades económicas de colaborar con el adulto mayor, pero ninguno lo hacía. Y naturalmente el adulto mayor no lo denuncia, no se denuncia, no se acostumbra a denunciar a nivel nacional. Por eso nos llamó la atención al revisar el registro de pensión de alimentos, que finalmente este instrumento que ha sido tan efectivo para una ley, que es la ley Papito Corazón, no ha sido utilizado por parte de otros segmentos de la población en circunstancias que pueden hacerlo. Y ahí naturalmente no solamente hay un rol de las autoridades, sino que también de las instituciones públicas de orientar y propiciar el que las personas mayores en Chile puedan hacer uso de esta herramienta con fines justamente de justicia social y principalmente para garantizar un ingreso en una etapa en donde se devela un alto nivel de vulnerabilidad por parte de este segmento de la población. Sí, bueno, obviamente sin restarle importancia al proyecto de ley, porque lo decíamos muy temprano, viene a poner sobre la mesa una realidad que debemos hacernos responsables entre todos, sin medro tampoco de la responsabilidad que tienen los hijos también con sus padres, y sabemos cómo entran los proyectos pero no cómo salen, y han aparecido distintos cuestionamientos. Por ejemplo, la lista de Papitos Corazones va cerca de los 270.000 y sumando. Son casi 52 teletones las que se han reunido desde que se comenzó a implementar esta ley. Si tenemos a 270.000 papás con sus hijos, que no cumplen, ¿cómo vamos a pedir que esos hijos cumplan con sus padres? Hacia atrás. ¿Qué pasa en el momento de que hay una persona justo que le toque pagar pensión de alimento con sus hijos? Además también una pensión para sus adultos mayores. O sea, son varias realidades que hay que ir asumiendo, pero el punto es cómo vamos a obligar a un papá, a un hijo en realidad, a pagarle la pensión al papá si ese papá no le paga pensiones a sus hijos, por ejemplo. Claro, ahora hay que establecer de la misma forma que la ley Papito Corazón es una herramienta que se utiliza en una última instancia, es decir, cuando ya la persona se desliga completamente de su responsabilidad económica y de cuidado y por lo tanto la otra persona afectada, que en este caso no es la esposa, como tradicionalmente se ha señalado, sino que son los hijos los afectados, se ven en la necesidad de recurrir a esta herramienta judicial para poder asegurar un ingreso, pero naturalmente esa es una instancia de última ratio, como se dice en materia legislativa, entre otras cosas porque lo ideal a lo que yo apunto cuando me refiero a la posibilidad de ir forjando una cultura del cuidado y de la responsabilidad es que esas familias no tengan la necesidad de llegar a este último instrumento judicial,
para poder asegurar un ingreso, para poder asegurar el cuidado de adultos mayores. Y en esto yo creo, Luis, que es necesario, lo vuelvo a repetir, ir forjando, aunque sea por norma legal, una cultura de la responsabilidad. Si eso no ocurre, si eso no se establece por norma legal, lo que va a ocurrir es que en el futuro, con las mismas cifras que habíamos señalado, es decir, un tercio de la población personas mayores, de las cuales solo hoy día, entre el 2018 y el 2025, y solo en recinto hospitalario, han sido abandonadas 11.000 personas, sin contar aquellos adultos mayores que se encuentran, por ejemplo, en sus propias viviendas postrados, sin ningún tipo de compañía, sin ningún tipo de colaboración. Y naturalmente yo entiendo que este tipo de discusiones generan, digamos, naturalmente alguna observación, alguna resistencia, pero a mí me parece que son discusiones necesarias toda vez que estamos en un país que tiende rápidamente a envejecerse, que tiene un segmento importante de la población como adultos mayores y en donde lamentablemente, se ha ido develando este problema que ha estado muy oculto durante mucho tiempo en nuestra sociedad, que es el problema del abandono. Y considerando que son los adultos mayores justamente uno de los segmentos de la población más vulnerable de nuestro país. Diputado, ¿este proyecto de ley contempla a aquellos adultos mayores que no fueron padres, es decir, que no tienen hijos, o que tuvieron hijos y que lamentablemente por alguna circunstancia fallecieron y solo quedan nietos, por ejemplo, que hayan sobrevivido? Ahí, a propósito de su pregunta, Camila, hay una propuesta que se nos ha hecho por parte de algunos colegas, dado que este proyecto se va a comenzar a tramitar ahora, esperamos nosotros en la Comisión de Familia o en la de Personas Mayores, y hay propuestas que inmediatamente han surgido a propósito de la iniciativa para ir complementándola a través de invitaciones, y algunos colegas plantearon una posibilidad para aquellos casos en donde adultos mayores siquiera tengan vínculos familiares que estén presentes, la posibilidad de ir creando un fondo, una especie de fondo solidario para poder abordar aquellos casos, algo similar a lo que se hizo en materia previsional, pero remitiéndolo únicamente al caso de las personas mayores. Hay situaciones de ese tipo, de todos modos la persona mayor siempre va a tener el derecho, va a tener la posibilidad de hacer uso de este instrumento con familiares, pero el vínculo directo que establece el proyecto, el vínculo directo, como lo decía al inicio, de relación parental, de conyugal y de ascendiente, que en este caso sería padre-hijo. Para los otros casos, naturalmente la discusión del proyecto va a dar pie para que se busque alguna alternativa, alguna solución, y con ello no dejar, digamos, sin una respuesta del Estado a aquellas personas que hoy día, como usted bien lo señala, no tienen familiares. Sí, bueno, estamos con estos cambios culturales que sabemos, diputado, bueno, sí tienen que nacer muchas veces de alguna legislación para poder ir generando un cambio. Pero, ¿qué pasa también con la responsabilidad que le podía cargar mucho más también a las mujeres? Que es otro planteamiento que se ha hecho con respecto a este proyecto de ley, entendiendo que la mayoría de quienes están en la lista de cuidadores, por ejemplo, de cuidadoras, son mujeres. En este caso, ¿cómo se carga también esa lamentable cultura de nuestro país? Por otro lado, ¿qué pasa con la relación también? Porque una cosa es que nos hagamos responsables de nuestros adultos mayores, entreguemos un monto, pero otra cosa es que nos acerquemos a ellos y los cuidemos. O sea, muchos a lo mejor van a cumplir con este pago y me desentiendo y que quede donde tenga que quedar. ¿Cómo se dan esas relaciones también? Bueno, el rol de la mujer en el cuidado es precisamente algo que no solamente este proyecto, sino que la ley ya creada en referencia al vínculo parental busca cambiar, porque no es responsabilidad únicamente de la mujer el cuidado ni de sus hijos ni de sus padres, es una corresponsabilidad. Y por eso yo digo que acá también, ojalá no fuese así, pero a través de una norma legal se busca intentar forjar una cultura distinta, una cultura del cuidado, una cultura respecto a la responsabilidad que significa ser padres, ¿no? Pero en este caso también una responsabilidad en lo referente a el cuidado de adultos mayores que muchas veces, insisto, se encuentran en situaciones de abandono en hospitales. Ahora bien, el adulto mayor, en este caso que es el afectado, es quien tiene la posibilidad, Luis, de hacer la denuncia. El adulto mayor podría no hacer la denuncia y nosotros lo que buscamos también en parte es que este tipo de situaciones, tal como en la ley anterior, no se llegue a la judicialización, sino más bien exista un cambio ya en la conducta, exista un cambio en la relación en términos familiares y principalmente la responsabilidad que significan las tareas de cuidado y de corresponsabilidad, en este caso para personas mayores.
Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es intentar de que, en primer lugar, los casos de abandono vayan disminuyendo sustancialmente. Este es un fenómeno que no puede acrecentarse y del cual el Estado tampoco puede desentenderse. Y lo que yo valoro transversalmente de esta iniciativa, además que quería comentárselo, es que nosotros la presentamos. Estuvimos en conversación también con una ONG, aprovecho de saludar a Francisco Flores y Carola Rivero, una abogada, ex concejala de Independencia, y Francisco Flores también, un sociólogo, que han estado trabajando largamente en materia de persona mayor y con quienes tenemos una conversación a propósito de esta iniciativa. Pero quería comentarles principalmente de que fue el proyecto suscrito por parlamentarios de distintos sectores, desde la diputada Jimena Sondón, que es de Renovación Nacional, hasta la diputada Consuelo Veloso, Diego Ibáñez, el diputado Héctor Ulloa, de distintas bancadas. Es una moción muy transversal y que nosotros esperamos fuese tramitada en su mérito, dado que el tema escapa, digamos, a la matriz ideológica de cualquier sector político, sino más bien viene a hacerse cargo de un problema que es parte de una realidad que está viviendo nuestro país y que va a seguir viviendo nuestro país en circunstancias que su población tiende a envejecerse rápidamente. Juan Santana, diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, impulsor de este proyecto Hijito Corazón, conversando con Matinal Nuestra Casa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, diputado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. 8 de la mañana con 52 minutos. Vamos a seguir atentos, por supuesto, a cómo avanza este proyecto en el Congreso Nacional, pero también